sobre vuestros caminos. Meditad. Miremos. Este es el culto racional, porque los hábitos realmente pueden llevarnos a esa periodicidad, que es cómoda y segura, pero no por esto quiere decir que sea voluntad de Dios. El futuro, si lo queremos cambiar, estará determinado por nuestro presente. Podríamos decir, bueno, ahora es tiempo de cambiar. Yo os digo, Ageo, después de 15 años, comenzó a dar profecía. Y tan solo dio profecía durante 4 meses. Y tan solo dio 4 profecías. Pero en 5 años el templo estaba acabado. Lo que mueve un hombre que fue despierto a la voz de Dios y que quiso romper el molde que había escrito su generación. Así, esto nos llama a reflexionar y a actuar. Sin duda, tenemos un pueblo en un estado, la expresión podría ser miserable, porque si no estaba poniendo su corazón en las cosas de Dios, pues ya veis la situación. Comían, no se saciaban, bebían, no se satisfacían, se vestían y no se calentaban. Y no es cierto que en nuestra sociedad tantas veces el desánimo, la frustración, la depresión, cuando muchas personas tienen dónde cobijarse, quizá una economía pudiente, quizás calor a su alrededor, pero hay un vacío ahí, y es el vacío que produce el no poner las cosas delante de Dios. Así vemos cuál era la actitud de este pueblo. ¿Qué dice el pueblo? Pues como no escucha cómo Dios profetiza, pues profetiza el mismo. Y dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. O sea, ya demarcó cuál era el tiempo. Ahora no es el tiempo, no toca eso. Bien. Cierto es que el viento cuando sopla hace mover la hojarasca que no llega a ninguna parte. Y también hace mover las gavillas de trigo que echan la semilla. Cuando se mueve el poder de Dios, depende de qué instrumento seamos. Si somos instrumentos de deshonra, profetizaremos lo que queramos, haremos lo que nos venga en gusto y no llegará el propósito de Dios a través nuestro a ningún lado. Será hojarasca que irá de aquí para allá y que no llevará mensaje en sí. Pero qué bueno es cuando uno está atento a esa voz de Dios y que es mecido por el viento del Espíritu, porque sí que llegará semilla. Fijaos, en cualquier situación espiritual, estáis en un lugar pidiendo a Dios que Dios os bendiga de una forma especial y de verdad, y a veces surge aquella persona que no te esperabas a complicarte el día. Porque hay gente que está despierta al mover del enemigo, que está despierta al mover que no es de Dios. Pero también hay gente despierta al mover de Dios. Y Dios lo primero que mueve son profetas para honra, diciendo cuál es la verdad, aunque doliera en ese momento. Pero aquí vemos profetas falsos, que se dejan llevar por todo viento de doctrina, que dice, este no es el momento de edificar. Así que este pueblo, pues siembra y siembra mentira, siembra vacío. En Ageo 1:6 llega a decir, sembráis mucho y recogéis poco. No hay nada que se recoge. ¿Y por qué es esto que nosotros encontramos en una sociedad que ahora ya casi asusta en ver la televisión y ver las noticias? ¿Por qué? ¿En qué se ha plantado? ¿En qué ha plantado? ¿En qué ha trabajado? ¿Qué ha arado? ¿Qué tierra está preparando? ¿Qué está sembrando el hombre? Nuestra sociedad, ¿qué está sembrando en la tierra? Pues está sembrando ese deseo por el éxito. Y está sembrando ese deseo por adquirir más riquezas. Y ambas llevan a camino de muerte, de vacío, de sinsentido, de injusticia, porque nunca antes había habido tanta diferencia entre ricos y pobres. Pero dice la palabra de Dios,
Nosotros no tenemos que pensar los de fuera, los de dentro. Nosotros también tenemos esa carne que a veces puede surgir y podemos hacer cosas buscando ese éxito, buscando esa riqueza, pero Dios dice, buscad el reino de Dios y el resto os vendrá por añadidura. Así, lo que dice el pueblo, lo que siembra el pueblo y lo que medita, pues ya veis, nada, cuando debe meditar bien en sus caminos. El pueblo, ¿qué debe hacer? Dios lo dice claro. Cuando hay un problema, Dios siempre tiene la respuesta. Y Dios le dice en el 1:8, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho el Señor. Así encontramos que se evocan unas acciones para el hombre, una acción para Dios y una acción para la propia palabra de Dios. Las acciones para el hombre es que tiene que subir al monte, tiene que buscar de Dios, tiene que ir a recoger esa madera que nos recuerda esa cruz de Cristo, tiene que ir a encontrarse a solas con Dios, tiene que subir ese peldaño, que sin duda es sacrificado porque es más cómodo el sofá de casa, tranquilo y bien aposentado. Subir siempre cuesta, pero también desde arriba se tiene una vista muy diferente. También dice, traed madera para la casa de Dios, traed madera para ser utilizada en el lugar de Dios. Esto es como una chimenea, donde si has preparado alguna vez alguna, pues tendrás que preparar unas cerillas, tendrás que preparar una hojarasca que prenda rápido, tendrás que preparar una leña y seguramente, si eres tan inexperto como yo, unas pastillas quemadoras que van a favorar. Porque esas, por lo patoso que uno sea, como yo, y se apague todo fácilmente, esas pastillas quemadoras siguen prendiendo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Dios habla de que tenemos que traer madera, tenemos que vernos nosotros como esa propia madera, esa disponibilidad a Dios. Y cuando se va a encender un fuego, la hojarasca prende rápido pero desaparece. La leña cuesta moverla. Y esto pues lo compararía al grueso de la iglesia de Dios. Pero hay unas pastillas, maravillosas por cierto, quemadoras, que mantienen el calor encendido, la llama, y van insistentemente dando ese mensaje de calor hasta que al final cede la leña y por fin prende. ¿Por qué digo esto? Pues porque en las iglesias, gracias a Dios, en la iglesia de Cristo hay profetas que escuchan atentamente la palabra de Dios y son los voceros que van adelantando cuál es el mover de Dios. Así que nosotros debemos estar muy atentos. Primero, por si Dios nos llama a ser algo más que hojarasca y sí estar ahí para prender el fuego de Dios y la voluntad de Dios, y también para calentar esa leña. Y sin duda, si somos leña, pues para estar atentos a los profetas que son enviados de parte de Dios. Así, las acciones del hombre: subir, traer madera y reedificar la casa. ¿Y cuál es la acción de Dios? Dice a continuación, dice, porque pondré en ella mi voluntad. Dios está deseando que hagamos casa para que Él entre a poner su voluntad. Él está esperando que demos ese primer paso para que Dios actúe y tome el control. Pero es un caballero. Él deja que tú abras la puerta, que yo la abra. ¿Y por qué digo también de la acción de la palabra de Dios? ¿Acaso la palabra de Dios tiene poder para accionar? Pues sí. Dice que por la palabra de Dios se hicieron los cielos y la tierra. Cuando se lanzaron los planetas, quedaron suspendidos y giraban por sus órbitas, porque la palabra de Dios ya ejerce su dominio. Y dice la palabra de Dios, seré glorificado. Cuando se busca a Dios, Él hace su voluntad porque es fiel y Él es glorificado. Así, ese es nuestro objetivo, glorificar a Dios, no glorificar a las riquezas ni al éxito personal, sino glorificar a Dios. En todo esto nosotros encontramos ese pueblo que está
necesitado, miserable, pero un pueblo no perdido, ni mucho menos, sino con un corazón arrepentido. Leemos, si me queréis acompañar, en el versículo 12 y 13, donde dice la palabra: